Bienvenidos una vez más a vuestro refugio favorito donde diseccionamos cada parpadeo, cada suspiro y cada susurro de vuestras series turcas predilectas. Hoy agarraos fuerte al sofá, porque la cosa se va a poner explosiva. Sí, habéis leído bien en el título, Halil y Esla. Esa pareja que ha tejido una red de emociones en nuestros corazones, llevándonos del cielo al infierno con la misma facilidad con la que un guionista escribe un giro inesperado. Pero, ¿amor y millones en riesgo? ¿Un adiós definitivo en el horizonte? Preparad las palomitas y los pañuelos. Hoy desentrañamos cada microgesto, cada comunicado ambiguo y cada rumor jugoso para intentar discernir qué demonios está pasando realmente con esta relación que ha capturado nuestra imaginación y monopolizado nuestras conversaciones. Antes de que nos zambullamos en este océano de especulaciones y teorías conspiratorias, permitidme que os pida un pequeño favor. Si aún no lo habéis hecho, corred a suscribiros al canal. Haced sonar esa campanita traviesa para que no os perdáis ni una sola de nuestras entregas repletas de chismorreos jugosos, análisis profundos y reflexiones sobre los entresijos de vuestras series favoritas. Y por supuesto, regaladnos un me gusta si disfrutáis del contenido que preparamos con tanto cariño para vosotros. Vuestro apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión por el salseo. Ahora sí, sin más dilación, vamos directos al meollo del asunto. La historia de Halil y Esla ha sido un auténtico volcán en erupción desde el mismísimo instante en que sus miradas se cruzaron. Desde ese primer encuentro cargado de tensión electrizante y silencios elocuentes, hasta los obstáculos colosales que han debido sortear, hemos sido testigos de un torbellino de amor, pasión desbordante, celos lacerantes, traiciones desgarradoras y, por encima de todo, una batalla épica por permanecer unidos. Una contienda que aparentemente se encuentra en un punto de inflexión, al borde del precipicio. El catalizador de toda esta tormenta mediática ha sido, como no podía ser de otra manera, la reciente filtración de unas fotografías comprometedoras. Fotografías que, seamos honestos, no pintan un panorama muy favorable para Halil. En ellas se le observa en una actitud, digamos, bastante cercana y afectuosa con otra persona. Sí, lo sé, dramático a más no poder. Pero antes de que nos dejemos llevar por la histeria colectiva y comencemos a tejer conclusiones apresuradas, os invito a que analicemos la situación con la cabeza fría y el corazón en pausa. ¿Son estas instantáneas genuinas? ¿Han sido manipuladas digitalmente? ¿Cuál es el contexto real en el que fueron capturadas? Estas son las preguntas cruciales que debemos plantearnos antes de emitir un veredicto definitivo. Porque, seamos sinceros, en el despiadado mundo del espectáculo, todo es susceptible de ser tergiversado, manipulado y orquestado. Y no sería la primera vez que se recurre a este tipo de estratagemas para generar controversia, alimentar el morbo del público y, en última instancia, catapultar la popularidad de una serie. Así que, como auténticos sabuesos televisivos, vamos a examinar las pruebas con la minuciosidad de un forense en la escena del crimen. Por un lado, tenemos al ejército de defensores acérrimos de Halil, que claman a los cuatro vientos que las fotos son un burdo montaje o que, en el peor de los casos, se trata de una lamentable malinterpretación. Aseguran con la vehemencia de un cruzado, que Halil es incapaz de clavarle una puñalada trapera a Esla, y que todo este embrollo no es más que una campaña de desprestigio urdida por sus enemigos más implacables. Y la verdad es que si hacemos un repaso exhaustivo a la trayectoria de Halil, no sería descabellado pensar que alguien está intentando sabotear su felicidad, por pura envidia o por oscuros intereses personales. Pero por otro lado, tenemos a la facción de los escépticos, aquellos que creen firmemente que las fotos son auténticas como la vida misma y que Halil, efectivamente, ha sucumbido a la tentación y ha cometido una infidelidad imperdonable. Se basan en el lenguaje corporal de Halil en las imágenes, en las declaraciones ambiguas y contradictorias de algunos testigos presenciales y, sobre todo, en el silencio sepulcral que han mantenido tanto Halil como Esla desde que las fotos salieron a la luz pública. Un silencio que para muchos es una confesión tácita, una clara señal de que algo turbio se cuece tras las bambalinas. Y aquí es donde entra en juego el factor millones en riesgo, un ingrediente que sazona la trama con un toque de picante avaricia. Porque no nos engañemos, la relación entre Halil y Esla no es simplemente una historia de amor idílica digna de un cuento de hadas. También hay importantes intereses económicos en juego, una danza de cifras que podría marear al más experimentado inversor de Wall Street. Halil es un empresario hecho a sí mismo, un magnate con una fortuna que roza lo obsceno, y Esla es una diseñadora de renombre internacional, con una marca propia que factura millones al año.
Si su relación se desmorona, las consecuencias podrían ser devastadoras para ambos, tanto a nivel emocional como profesional. Imaginemos por un instante el terremoto mediático que se desataría si Alil y Esla anunciaran su separación. Los titulares escandalosos inundarían las portadas de las revistas del corazón. Los programas de televisión se llenarían de pseudo-expertos analizando los motivos de la ruptura con la solemnidad de un juicio divino, y las redes sociales se convertirían en un campo de batalla encarnizado entre los fans acérrimos de uno y otro. Y por supuesto, las acciones de las empresas de Alil y Esla se desplomarían en la bolsa, arrastrando consigo las ilusiones y los ahorros de miles de inversores. Por eso no me extrañaría lo más mínimo que ambos estuvieran intentando mantener la compostura y evitar una ruptura pública a toda costa. Quizás están intentando solucionar sus problemas en la intimidad, lejos de los focos implacables y de la presión mediática asfixiante. O quizás simplemente están esperando el momento oportuno para dar la noticia, cuando las consecuencias sean menos perjudiciales para sus negocios y para su imagen pública. Pero volviendo al tema central de las fotos, hay otro detalle que me genera una profunda suspicacia. Y es que en ninguna de las imágenes se puede apreciar con nitidez el rostro de la supuesta amante de Alil. Este misterio sin duda alimenta aún más las teorías conspiratorias que circulan como la pólvora en los foros de Internet. ¿Quién es esta mujer enigmática? ¿Por qué oculta su identidad? ¿Es posible que sea alguien cercano a Alil y Esla? ¿Está intentando dinamitar su relación desde las sombras, movida por la envidia o por la ambición desmedida? Algunos incluso se atreven a especular con la posibilidad de que la mujer de las fotos sea, en realidad, una actriz contratada a precio de oro para escenificar esta falsa crisis. Una estrategia que, aunque suena rocambolesca y digna de un guión de serie B, no sería la primera vez que se utiliza en el mundo del espectáculo para generar expectación y mantener a la audiencia enganchada. Al fin y al cabo, la polémica vende y una ruptura amorosa con infidelidades de por medio es, sin duda, un filón para la prensa rosa, un imán irresistible para el público ávido de carnaza. Pero dejemos de lado las divagaciones y centrémonos en lo que realmente sabemos con certeza. Sabemos que Alil y Esla se aman profundamente, o al menos eso es lo que han demostrado hasta ahora. Sabemos que han superado innumerables obstáculos juntos, desafiando las leyes de la probabilidad y las predicciones más pesimistas. Y sabemos que ambos son personas inteligentes y con una gran capacidad de resiliencia, capaces de levantarse una y otra vez después de cada caída. Por eso creo que es prematuro dar su relación por sentenciada. Es posible que estén atravesando un bache, una crisis pasajera que pondrá a prueba la solidez de su vínculo, pero también es posible que sean capaces de superar esta tormenta y salir fortalecidos, como dos árboles cuyas raíces se entrelazan aún más después de un huracán. Al fin y al cabo, el amor verdadero, ese que desafía las convenciones y se niega a rendirse, siempre encuentra la manera de vencer. Sin embargo, también es cierto que la confianza es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación duradera. Y si Alil realmente ha traicionado a Esla, será extremadamente difícil que ella pueda perdonarlo. La infidelidad es una herida profunda y lacerante que tarda mucho tiempo en cicatrizar, y en muchos casos deja una cicatriz imborrable que marca el resto de la vida. Así que, en última instancia, el destino de Alil y Esla está en sus manos. Depende exclusivamente de ellos decidir si quieren luchar por su amor, superar sus diferencias y reconstruir la confianza perdida, o si prefieren tomar caminos separados, aceptar que su historia ha llegado a su fin y buscar la felicidad en otra parte. Nosotros, como meros espectadores privilegiados, solo podemos esperar y desear que tomen la decisión que les haga más felices, aunque eso signifique decir adiós a una de las parejas más queridas de la televisión turca. En resumen, hoy hemos analizado la crisis que está sacudiendo los cimientos de la relación entre Alil y Esla, a raíz de la aparición de unas polémicas fotografías que han desatado una ola de rumores y especulaciones. Hemos explorado las diferentes teorías que circulan en torno a este caso, desde las que defienden la inocencia de Alil y atribuyen las fotos a una campaña de desprestigio, hasta las que lo acusan de infidelidad y pronostican un final inminente para su romance. Y hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias económicas y mediáticas de una eventual ruptura, un escenario que podría tener un impacto devastador en sus respectivas carreras. Espero que este vídeo os haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, esclarecedor. Recordad que toda la información que hemos compartido hoy son meras conjeturas y rumores sin confirmar, y que la verdad absoluta solo la conocen Alil y Esla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Espero que hayáis disfrutado de este análisis detallado y lleno de intriga sobre el futuro incierto de Alil y Esla. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Alil ha sido infiel a Esla? ¿Pensáis que su relación tiene futuro o que está condenada al fracaso? ¿Qué haríais vosotros en el lugar de Esla? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras teorías, debatir con vosotros sobre estos temas candentes y conocer vuestras predicciones para el desenlace de esta historia. Y por último, pero no menos importante, recordad darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos fans de las series turcas y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creando contenido de calidad para vosotros y a mantener viva esta comunidad de amantes del drama y el salseo televisivo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro tendremos más giros inesperados, revelaciones impactantes y personajes carismáticos para analizar. Hasta la próxima.